Bienvenidos a nuestra quinta clase de AutoCAD en dos dimensiones. En esta oportunidad vamos a aprender todas las operaciones previas que se tienen que efectuar para poder empezar a realizar un proyecto. Es importante que entendamos que mientras no realicemos estas operaciones, no es aconsejable comenzar a dibujar. Por ende, les propongo realizar el siguiente ejercicio. Bien, supongamos que tenemos un terreno que está constituido por un ancho de 10 metros y una profundidad de 30 metros. Este es un terreno sobre el cual vamos a diseñar un plano arquitectónico, para lo cual tenemos que definir todas las condiciones que necesitamos para empezar a dibujar. Las condiciones que tengo que definir son las unidades en la cual vamos a trabajar. Por ejemplo, por la descripción que tengo en esta figura, la unidad sería en metros. También tengo que definir la precisión de las longitudes que vamos a colocar. Se aconseja para planos arquitectónicos utilizar, por ejemplo, 2 decimales. Esto debido a que el espesor del muro es 0.15, el espesor del marco de puertas y ventanas 0.05 metros. Prácticamente se utilizan 2 decimales en cualquier medida de un plano arquitectónico, ¿no? Me refiero a 2 decimales como máximo. También es importante definir los límites del dibujo, es decir, el área en el cual se va a realizar el proyecto. Por ejemplo, nuestro área sería un ancho de 10 metros y una altura de 30 metros. Para esto, AutoCAD necesita identificar coordenadas de referencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando tengamos un área definida, a la esquina inferior izquierda le vamos a dar la coordenada 0,0 siempre, y a la esquina opuesta, dependiendo del ancho y del alto del área, vamos a especificar la coordenada ancho de base, altura. Entonces, cualquiera sea nuestro área, vamos a trabajar siempre con coordenada inicial 0,0 y coordenada final ancho, altura. También tenemos que definir los elementos de precisión que nos van a permitir dibujar con la mayor precisión posible. Tenemos que crear capas. Las capas básicamente son las diferentes partes que tiene nuestro proyecto. Por ejemplo, en el caso de un plano arquitectónico, las partes de un plano arquitectónico son muros, puertas y ventanas, mobiliario, cotas. Cotas vienen a ser las dimensiones de las diferentes partes. Bien, pero esto lo vamos a detallar un poco más adelante. Entonces vamos a tomar como referencia esta área. Fíjese que está en metro, el ancho es 10 y la altura es 30. Vamos a abrir una nueva hojita, plantilla ACAD. Bien, vamos a empezar con un comando que se llama unidades. Con el teclado podemos escribir la palabra unidades, seguido de la tecla Enter. Se va a abrir esta ventana. También puedo acceder a esta ventana mediante la abreviatura del comando unidades. Hagamos la prueba. Vamos a cerrar la ventana y la abreviatura sería UNS. Enter. Bien, en esta ventana vamos a identificar varias áreas, ¿no?, de parámetros. Por ejemplo, tengo la zona que dice longitud. Tipo de longitud, tengo longitudes en el formato científico, decimal, en formato fraccionario, pies y pulgadas 1, pies y pulgadas 2. De todas estas opciones, las que utilizamos en nuestro país para trabajar en proyectos ingenieriles, viene a ser el formato decimal. Entonces, acá vamos a especificar la cantidad de decimales y habíamos dicho que para planos arquitectónicos podemos recomendar 2 decimales en la precisión. Ángulos, aquí tenemos los diferentes tipos de ángulos. Hay que tener mucho cuidado con no confundir grados y grados decimales. En el caso de grados, estamos hablando de los grados centesimales, es decir, aquellos donde la vuelta completa de un círculo es 400 grados centesimales. Luego tenemos los grados decimales, que se conocen como grados sexagesimales.
donde la vuelta completa de un círculo es 360 grados. Bien, para nuestro caso siempre vamos a seleccionar grados decimales y la precisión puede ser la misma que para longitud. Esta casilla, si la marcamos, significa que los ángulos se van a medir en sentido horario. Les sugiero no marcar porque tenemos la costumbre de marcar ángulos en sentido antihorario. Entonces debe quedar claro también que cualquier ángulo que marquemos siempre se van a trazar en el sentido antihorario. Finalmente vamos a ingresar a esta zona que dice escala de inserción y vamos a buscar la unidad en la cual está nuestro dibujo. Para nuestro caso es metro. Entonces, resumiendo lo que observamos en esta ventana, donde dice longitud, el formato o tipo siempre va a ser decimales. Solamente tengo que definir la precisión. La precisión mucho depende del tipo de dibujo. El ángulo, donde dice tipo, siempre vamos a seleccionar grados decimales. Y la precisión puede ser la misma que para la longitud. Sugerimos no marcar esta casilla y luego seleccionar las unidades en las cuales estamos trabajando. Presionemos el botón aceptar. Muy bien, hemos definido las unidades y precisión del dibujo. El segundo paso sería definir límites del área donde vamos a dibujar. Para eso vamos a ejecutar un comando que se llama límites. Enter. En el caso de los límites, como lo habíamos dicho, tengo que definir dos coordenadas. Si usted lee la instructiva, dice precisa esquina inferior izquierda, ¿no? Si revisamos nuestro área de terreno, la esquina inferior izquierda tiene la coordenada 0, 0. Es decir, x es igual a 0, y es igual a 0. Y luego tengo que digitar la coordenada que tiene que ver con el ancho, el alto, 10,30. Muy bien, vamos a especificar eso. Entonces, bueno, se salió el comando, pero volvemos a ejecutar. Límites, el primer valor es 0,0. Pero usted va a percibir que en la instructiva siempre hay una sugerencia. Cuando usted vea una instructiva al final, como por ejemplo la que está encerrada entre estos símbolos de menor que y mayor que, dice 0,0, es una sugerencia. Yo puedo escribir 0,0 o simplemente aceptar esa sugerencia presionando la tecla Enter. Luego me dice precisa esquina superior. Aquí tengo que colocar el ancho del área donde voy a dibujar y también la altura. En este caso el ancho es 10, colocamos coma y la altura es 30. Hay que diferenciar la coma, el símbolo de la coma, con el símbolo de punto. La coma se utiliza para separar coordenadas, es decir, la coordenada X de la coordenada Y. En cambio, el punto es un símbolo que se utiliza para describir cantidad de decimales. Bien, hemos colocado 10,30, presionemos Enter. Vamos a repetir esta parte. Ejecutamos el comando límites, seguido de Enter. El primer valor que tenemos que colocar es 0,0, pero como ya existe la sugerencia de esta coordenada, puedo presionar Enter. Y luego el segundo valor es 10,30, Enter. Muy bien, hasta aquí hemos colocado los límites del dibujo. Ahora, lo que tenemos que hacer es solicitar al programa que esos límites se enmarquen en la pantalla. Es muy importante que pueda ocurrir esto. ¿A qué me refiero? Puede que el área de terreno, el área que hemos elegido, sea un pequeño rectángulo, ¿no? Por ejemplo, este rectángulo. Y necesitamos que esta área se enmarque en la pantalla. Entonces necesitamos que ocurra lo siguiente, que ocurra esto. Bien, necesitamos que ocurra eso. Para lo cual vamos a hacer la siguiente operación. Ya hemos definido límites. Ahora vamos a pedir la actualización del límite de tal manera que se enmarque en la pantalla. Para eso ejecutamos un comando que se llama zoom. Lo podemos ejecutar con la letra Z, seguido de Enter. Y dentro de las opciones de zoom hay una que se llama todo. ¿Ya? Todo, seleccionamos todo. De esa forma, el área que hemos seleccionado ya se ha enmarcado en la altura de la pantalla. Repito, una vez que usted define los límites, tiene que actualizar los límites de tal manera que se enmarque en la pantalla. Para eso, ejecute el comando zoom con la letra Z, seguido de Enter,
y luego selecciona la opción de todo. Normalmente en esta parte siempre se acostumbra a dar Z Enter, T Enter de forma directa para poder ejecutar esta opción. Muy bien, el siguiente paso consiste en seleccionar los botones de precisión. Para esto, la primera recomendación es irse al último botón de esta lista de opciones y verificar que todas las opciones estén marcadas. Le sugiero hacer esa operación, que todas las opciones estén marcadas, es decir, que todas las opciones estén visibles. Muy bien, el siguiente paso es activar los botones que son necesarios para poder realizar un proyecto. De todos los botones que podemos visualizar, hay 4 que son esenciales, que son importantes, que nos van a permitir realizar el 99% de los dibujos. Esos botones son mostrar rejilla, tiene que estar en este tono celeste, referencia, entrada dinámica, al ladito está ortogonal, desmarcamos, referencia 2D. El resto de botones tienen que estar apagados. Entonces vamos a activar, repetimos esta parte, el botón mostrar rejilla de dibujo, entrada dinámica, restringir cursor ortogonalmente y forzar cursor a punto de referencia 2D. De estos 4 botones que hemos seleccionado, ya vamos a configurar 2, pero volvemos a repetir que únicamente tienen que estar activados estos 4 botones, el resto de los botones tienen que estar apagados. Bien, entonces vamos a configurar la cuadrícula. Para eso ingresamos al botón de configuración de referencia a objeto. Muy bien, la zona de la rejilla vendría a ser todo este sector, ¿no? Existen opciones que son heredadas de versiones antiguas de AutoCAD, por lo cual no entraremos en ese detalle porque normalmente es utilizada por usuarios antiguos. Bien, vamos a colocar en estas casillas, vamos a especificar que necesito una cuadrícula cuya separación sea cada 1 metro, tanto para X como para Y. Esta opción que dice línea principal cada 5 significa que cada 5 líneas de la cuadrícula va a aparecer una resaltada para que podamos a partir de esa resaltada ir definiendo 5 cuadritos de forma sucesiva. Esta opción que dice rejilla adaptativa la vamos a desactivar. También mostrar rejilla fuera de límite. Cualquiera sea el proyecto, siempre les sugiero desmarcar estas 2 opciones, ¿no? Ahora, el intervalo de la rejilla para X y para Y depende del área del terreno. Por ejemplo, si el área del terreno fuese 1000 metros por 1000 metros, el valor de 1 es muy pequeño porque mostraría una rejilla muy densa. Entonces ahí, por ejemplo, tendríamos que colocar cada 10 metros o cada 100 metros. Bien, no hay nada más que configurar aquí. Entonces, simplemente para resumir, esta casilla tiene que estar marcada. Fíjense que las demás casillas por debajo, ninguna está marcada. Se coloca la separación de la cuadrícula en X, la separación de la cuadrícula en Y y el número de líneas donde tiene que aparecer una línea más resaltada. Demos a aceptar. Bien, aquí ya podemos visualizar que el área que tenemos es 10 metros de ancho por 30 metros de profundidad. Otro botón que vamos a configurar, además de la rejilla, es el botón de referencia 2D. Estos botoncitos que tienen la forma de un triángulo, un pequeño triángulo invertido, son los botones que nos van a permitir configurar cualquiera de las herramientas que tenemos en la barra de estado. Vamos a dar un clic sobre este botón y se sugiere marcar las 7 primeras opciones, desde punto final hasta intersección. Bien, hasta aquí ya tenemos los botones que nos van a permitir trabajar con precisión. Nos tocaría crear las capas, pero para eso es importante que entendamos que es una capa. Tengo un ejemplo muy básico. Por ejemplo, se quiere dibujar este brazo mecánico, para lo cual es importante que podamos organizar el dibujo en 3 capas. Una capa se va a llamar margen y carimbo. El carimbo es la etiqueta que especifica el nombre del proyecto, especifica escala, el autor y otros datos de importancia. Otra capa que se va a llamar diseño, donde se va a dibujar el brazo mecánico, y otra capa que se va a llamar cota, donde se van a dibujar todas las cotas. Si superponemos las 3 capas, una encima de la otra,
considerando que las 3 capas están definidas como láminas transparentes, el producto final va a ser el que tenemos integrado aquí, ¿ya? Lo mismo ocurre con una casa. Las capas de una casa son muros, puertas y ventanas, mobiliario, ¿no? Vegetación, medidas, y bueno, todas esas capas, cuando se superponen, generan lo que conocemos como plano arquitectónico. Bien, vamos a seguir con nuestro proyecto. Vamos a crear las capas entonces, para lo cual usted puede escribir la palabra capa, seguido de Enter. Se va a activar esta ventana. También puede utilizar la abreviatura del comando capa. En vez de escribir capa, puede escribir CA Enter. Hagamos la prueba. Cerramos esta ventana. Vamos a escribir CA Enter. Y se activa la misma ventana. Vamos a cerrarla nuevamente para que les pueda mostrar cómo podemos acceder a través de un botón, de un icono. Bien, en la ficha inicio, en el panel capas, hay un botón que se llama propiedades de capa. Dando un clic a este botón, se activa la misma ventana de capa. Muy bien, en esta clase vamos a reconocer la importancia de estos botones. El primer botón me permite crear una nueva capa. Bien, las capas que vamos a crear aquí, por ejemplo, si se trata de un plano arquitectónico, va a ser muros. Otra capa que necesitamos crear es puertas y ventanas. Otra capa, margen y carimbo. Otra capa, mobiliario. Otra capa, eje de replanteo. Una última capa que se va a llamar cotas. La capa cotas es donde se colocan las medidas de las diferentes partes del proyecto. Bien, ya tenemos las capas que vamos a crear, ¿no? Repito, las capas son eje de replanteo, cotas, margen y carimbo, mobiliario, muros, puertas y ventanas. Muy bien, es importante que esta capa puedan vincularse a un color específico y a un grosor de línea específica. Por ejemplo, eje de replanteo, donde dice la columna color, vamos a seleccionar color verde. El grosor de línea para los ejes de replanteo va a ser 0.05. Para cotas, el color rojo. El grosor de línea también 0.05. Para margen y carimbo vamos a utilizar el color azul. El grosor de línea 0.40. Para mobiliario, color café. Grosor de línea 0.20. Para muros vamos a mantener el color que viene por defecto y el grosor de línea 0.30. Puertas y ventanas color café también. Grosor de línea 0.25. Entonces es importante que como mínimo podamos vincular las capas que hemos creado a un color y a un grosor de línea. Bien, hay un botón que nos permite también crear capas pero inutilizadas. ¿Qué significa? Cuando creamos una capa con este botón, todo lo que dibujemos dentro de esa capa no se va a concretar en una impresión. Es decir, se va a visualizar en la pantalla, pero al momento de imprimir, el contenido de esta capa es inutilizable, es decir, no se puede imprimir. Esto es importante cuando necesitamos ejes de referencia o líneas de referencia y bueno, se visualizan en el proyecto, pero al final no se requieren que puedan ser impresas, ¿no? Luego tenemos este botón que me permite borrar una capa y este botón que me permite activar una capa en la pantalla. Por ejemplo, si nosotros vamos a empezar dibujando los ejes de replanteo, selecciono eje de replanteo y selecciono el botón que se llama definir actual. Cuando esta capa es tiqueada, significa que se encuentra activa en la pantalla. Bien, para finalizar, cerramos la ventana con este botón o también con este indicador, o también damos un clic sobre el icono de propiedades de capas. Muy bien, hemos creado las capas. Básicamente ya tenemos toda la información
que se requiere para comenzar un dibujo. Lo último que vamos a indicar es que cuando tengo que replicar un proyecto n veces, es importante que toda la información que hemos definido pueda ser guardada como una plantilla. Entonces, en esta última opción, vamos a crear una plantilla con toda la información que hemos definido. Para eso, nos vamos al botón Menú de Aplicaciones, nos ubicamos sobre el desplegable de guardar como plantilla. Repito que una plantilla es un documento base que tiene información de unidad, precisión, tiene capas, tiene información que es necesaria para poder dibujar. Y esto va a ser muy útil cuando yo tengo que replicar diferentes proyectos con las mismas características. Ingresamos entonces a esta opción y vamos a poner el nombre de plantilla 1. Dele guardar. Aquí me pide una descripción de la plantilla. Usted puede colocar, por ejemplo, que la unidad de la plantilla es metro. La precisión dos decimales. Puede colocar más información como por ejemplo capas, elementos de precisión y otra. Finalmente va a seleccionar el formato de medida que vendría a ser métrica. Esta opción de notificación de nueva capa no va a afectar en las operaciones que vamos a realizar en AutoCAD en 2 dimensiones, por lo tanto es indistinto si usted marca una opción o la otra. Podemos seleccionar aceptar. Muy bien, ya se creó la nueva plantilla de trabajo, y si usted quiere aperturarla solamente tiene que ejecutar el botón nuevo, ¿no? Ya lo habíamos dicho en la clase anterior que las plantillas autorizadas para dibujar son ACAD y ACAD ISO. Sin embargo, podemos ver que hay una nueva plantilla. Podemos abrir esa plantilla y veamos que tiene la configuración de la hoja que hemos modificado. Muy bien, hasta aquí hemos llegado a la quinta clase de este curso de AutoCAD.